En esta lección vamos a ver 4 puntos. La historia de Josafat nos habla, ¿verdad?, de la guerra que viene, de la batalla que tiene que enfrentar Josafat, y es en contra de Moab y Amón, ¿sí? Y vamos a ver aquí 5 puntos que tenemos, y el primer punto es, hermanos, que el primer punto es identificar nuestros enemigos, y aquí nos dice la escritura que venían contra él los de Moab y los de Amón, ¿sí? Entonces, cuando vienen y le dan aviso a Josafat, le dicen: grande multitud vienen contra ti. ¿Quién? Los de Moab y los de Amón. Entonces vemos, hermanos, ahí que desde este momento Josafat ya sabía cuál era su enemigo. Versículo número 2 dice: y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene grande multitud de la otra parte de la mar y de la Siria, y aquí ellos están en Hasadón Tamar, que es en Gedi. Versículo 3: entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hasta ahí. Vamos a ver, hermanos, que Josafat fue un hombre que buscó a Dios, un hombre que tomó decisiones correctas cuando el Señor lo pone delante de Israel. Vamos a 2 de Crónicas 17 y vamos a ver, hermanos, que él era un buen líder para el pueblo de Israel, ¿sí? Y vamos a ir entonces a 2 de Crónicas 17, 3 al 6. Vamos a leer desde el 1. ¿Sí? Vamos a ver que él fue un líder para el pueblo de Israel. Y leemos, dice: y reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual prevaleció contra Israel, y puso ejército en todas las ciudades fuertes de Judá, y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y fue Jehová con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y animóse su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los altos y los bosques de Judá. Hasta ahí encontramos, ¿sí? Nos encontramos y nos habla entonces de que Josafat, ¿verdad? Fue alguien que buscó al Señor, alguien que dice puso su corazón en Jehová, en los caminos del Señor. Él quitó todos los altares, quitó todo lo que otros habían levantado para adorar a otros dioses, ¿sí? Pero algo que vemos en la palabra de Dios es que Josafat dice que buscó el principio del camino de Dios. Algo que nos dice, hermanos, históricamente y lo leímos aquí, dice que él levantó hombres valientes para hacer un ejército, ¿sí? Él mandó fortificar las ciudades, ¿sí? Y él también, hermanos, algo de las cosas importantes que Josafat hizo, si lo leemos en estos capítulos, ¿verdad? Dice que él hizo que se enseñara la ley, la palabra de Dios, ¿sí? Hizo que se enseñara. Él, hermanos, puso a que los niños fueran enseñados en la palabra de Dios. Entonces vemos estos puntos en el favor de Josafat. Y esto nos muestra de los principios. Si quieres regresar a la pantalla principal para que no nos traigamos en estos puntos. Sí, estos puntos que hizo Josafat, hermano, nos ayudan a nosotros, ¿sí? Porque aunque vemos que en el principio del reinado de Josafat, ¿verdad?, hubo paz, él no se confió, ¿sí? Veíamos en los versículos, él no se confió, sino dice que levantó ejército de valientes, ¿sí, hermanos? De tal manera que aquí, hermanos, a Josafat, cuando vienen los reyes de Moab y de Amón, ¿verdad?, él no estaba desprevenido. Dice que desde el principio de su reinado, él se levantó ejército. ¿Para qué? Para estar preparado para cualquier batalla.
Nosotros como padres, hermanos, que estamos aquí la mayoría jóvenes, hermano, no debemos confiarnos en las situaciones, ¿verdad?, espirituales. No nos debemos confiar en las situaciones naturales, sino debemos prepararnos. Amén. Debemos prepararnos porque sabemos que estamos en una batalla espiritual y que enfrentamos situaciones de manera natural. Mucho cristiano se desanima, ¿verdad?, porque piensa que no le van a venir problemas, que no le van a venir situaciones, que no tiene que batallar con cosas internas. Y mucho cristiano se confía. Y cuando brotan cosas de su corazón, ¿verdad?, se desanima. Y cuando le vienen circunstancias como enfermedades, problemas económicos, se desanima, se desalienta porque no prevé que todas estas circunstancias de manera espiritual y de manera natural va a venir a nuestra vida. Pero Josafat se preparó. Todo cristiano debe estar preparado. ¿Cómo nos preparamos? Con la oración. ¿Cómo nos preparamos con leer la palabra, conocer la palabra de Dios? ¿Cómo nos preparamos? Guerreando en oración, guerreando en alabanza. ¿Sí, hermanos? Y entonces este principio que nos enseña Josafat es que él no se confió. No nos podemos confiar, tenemos que prepararnos. Estamos en una batalla. Amén. Decíamos también, dice que él tomó ciudades y las fortificó. Hermanos, hace rato cuando hablábamos lo del liderazgo, ¿verdad?, el hermano nos dejó una tarea, ¿verdad?, y varios puntos para hacer un plan de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y eso, hermano, nos habla de que de planear nuestra vida, ¿sí? De planear nuestra vida y hacer planes de que, tanto en el lado espiritual, de fortificar. Decía alguien ahí, ¿verdad?, hacía su proyecto de ¿cuánto tiempo va a orar diario? ¿Cuántos días a la semana? O sea, ¿qué en otras palabras, hermanos, qué está haciendo la persona que tiene horarios de oración diarios y todo eso? Que tiene un plan de oración. Está fortificando. ¿Sí? ¿Para qué sirve, hermanos, un muro alrededor de una ciudad? Hablando de esto. Para protección. ¿Sí, hermanos? Entonces, no solamente Josafat pensó, ¿quién va a salir a pelear a la batalla cuando se levante un enemigo contra nosotros? Sino también pensó en proteger. Vamos a fortificar nuestras ciudades. Entonces, hermanos, todos nosotros como cristianos no solamente tenemos que pensar que estamos en una batalla y prepararnos para salir y pelear, ¿verdad?, sino también necesitamos que fortificar, proteger a nuestra familia. Por eso, hermanos, la importancia de lo que nos decía el pastor en la mañana, o sea, ¿qué plan tenemos? No solamente en lo espiritual, sino en lo natural. ¿Qué plan tenemos? Y por escrito decía él en énfasis, para que nos comprometamos a alcanzar esas metas. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que qué tan importante es nosotros contar con un plan, no solamente de ataque. Sé que tengo la sangre preciosa del Señor, el Espíritu Santo, el nombre, no, sino también cómo estoy yo protegiendo a través de la oración diaria, a través de la búsqueda diaria, cómo estoy yo haciendo un cerco todos los días sobre mis hijos que van a la escuela, cómo todos los días yo estoy haciendo un cerco sobre mi esposo, cómo estamos haciendo un cerco. Porque muchas veces, hermanos, decimos, pues cuando se levante el enemigo vamos a pelear, pero no estamos haciendo un vallado, no estamos haciendo un cerco en derredor. Y Josafat, hermanos, no solamente vio cómo pelear, sino también vio cómo proteger. ¿Y cuántas veces nosotros fallamos en estos puntos? ¿Cuántas veces nosotros fallamos? Nos enfocamos en un punto, pero fallamos en otro y no protegemos y no estamos guardando. Y ahora dice aquí que una de las cosas importantes que nos dice al principio es que dice, él buscó y anduvo en los primeros caminos de David su padre. O sea, él buscó el camino. No dijo aquí, a mí me parece que así yo debo guiar mi vida, a mí no me parece, a mí me parece que así debo llevar a la nación. A mí, ¿verdad? Sino dice, él buscó los primeros caminos de David su padre y no buscó Baales, o sea, no cometió los errores que otros cometieron.
en ira tras dioses ajenos. ¿Sí? Entonces, hermanos, como padres, como jóvenes, tenemos que tomar este principio de Josafat. Tenemos que aprender a buscar el camino de Dios. Aunque parezca que sabemos lo que debemos hacer porque tenemos años en el camino del Señor, tenemos que buscar al Señor y decirle: Señor, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino, Señor? ¿Cuál es el error? Porque el error que cometí en el pasado, ¿cuál es el error que cometen la mayoría? Señor, yo no me quiero equivocar. No me quiero equivocar en guiar mi vida, no me quiero equivocar en guiar a mi familia, en guiar a mis hijos. Señor, tenemos que aprender a buscar el camino del Señor, amén. Y hermanos, si pudiéramos ver los errores de los demás y no cometerlos, eso sería fabuloso. Poder ver en qué otros se han equivocado y decir: se equivocó, no lo voy a hacer. Ahora dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que nadie experimenta en qué, nadie aprende de cabeza ajena. Ojalá pudiera ser lo contrario, ¿verdad? Decir, si ya mis padres se equivocaron en escoger así, yo no voy a escoger así. Si, ¿verdad? Mi pariente cercano se equivocó de esta manera, pues no me voy a equivocar, no voy a tomar esa decisión, no voy a hacer eso. Sería bueno, nos ahorraríamos muchas situaciones, ¿verdad? Y Josafat dice que él buscó al Señor y no buscó Baales como todos los demás del pueblo de Dios y como todos otros reyes que también se corrompieron y se alejaron del Señor. ¿Sí? Vemos ahí entonces, pero sí nos dice, ¿verdad?, que una de las cosas que se equivocó Josafat fue, ¿verdad?, que hizo alianza con Acán. ¿Sí? Y no vamos a ir a la escritura, pero vemos los aciertos. Aquí estamos viendo en el versículo 17 los aciertos de ¿qué? De Josafat. Sin embargo, sí se equivocó en una cosa. Hizo alianza con Acab, el peor rey de la historia. ¿Sí? Acán fue un terrible rey, ¿sí?, que hizo lo malo delante del Señor, era un terrible rey, y en eso se equivocó Josafat, de tal manera que dice que hizo alianza con él. Y tiempo después, en lo que habíamos leído adelante, ¿sí?, tiempo adelante vinieron ¿qué? Contra Josafat vinieron, en el 18 dice ahí, vamos a ver versículo 18 para que lo tengamos claro. Versículo 18 dice, capítulo 18 versículo 1, perdón. Capítulo 18 versículo 1 dice: y tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y trabó parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió Acab a Samaria, por lo que mató a Acab muchas ovejas y muchos bueyes para él y para la gente que con él venía, y persuadióle de que fuese con él a Ramot de Galad. Hasta ahí. Pero dice que trabó, y esa palabra trabó dice que hizo ¿qué? Pacto, y hizo alianza. ¿Sí, hermanos? De tal manera, hermanos, que por este pacto, por este convenio, vinieron males al pueblo de Israel, le vino esta batalla que sigue adelante. Entonces, hermanos, vemos que pactar con alguien que es desobediente a la palabra de Dios, pactar con alguien que está fuera de la ley de Dios, siempre va a perjudicar nuestra relación personal con el Señor. Vemos, hermanos, que Josafat en su corazón estaba agradar a Dios, en su corazón estaba honrar a Dios, en su corazón estaba ser un buen rey, llevar al pueblo de Israel a cumplir el propósito de Dios. Pero el hacer un pacto con Acab, este rey malvado, pecador, le trajo graves consecuencias a Josafat. Como hermanos, nos trae graves consecuencias cuando nosotros pactamos con las cosas del mundo, cuando nosotros pactamos con las cosas de nuestra carne. ¿Sí, hermanos?
Muchas veces le podemos dar entrada a pensamientos, a sentimientos, a pecados dentro de nuestro corazón, y tarde que temprano, hermanos, esos enemigos se van a levantar en contra de nosotros. Tarde que temprano, hermanos, la batalla se va a levantar fuertemente, de tal manera que eso se va a convertir en nuestro enemigo. Decía alguien ahí, ¿verdad?, que el pecado que escogemos es con lo que somos castigados. Nosotros no podemos pactar, hermanos, con las cosas del mundo, y no podemos pactar con las cosas de nuestra carne. Este estudio tiene que ver, hermanos, con vencer lo que está dentro de nuestro corazón. No podemos darle, hermanos, entrada o cabida o justificar cosas que hay dentro de nuestro corazón, porque tarde que temprano se van a levantar en nuestra vida para destruirnos. Decíamos, tenemos enemigos internos y enemigos externos. ¿Sí, hermanos? Y los externos nosotros los vencemos a través de la sangre del Cordero. Amén. A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Y también lo que está dentro de nosotros. A través de la sangre del Señor Jesucristo, a través del poder del nombre de Jesús, podemos vencer esto. Pero a veces hacemos más lucha con lo que está afuera, cuando lo más fuertemente arraigado está dentro de nosotros. Entonces no podemos pactar, hermano, no podemos pactar con las cosas del mundo, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que Josafat fue alguien que buscó al Señor, se equivocó como cada uno de nosotros. Y vinieron estos, regresemos al capítulo 20, y vinieron estos pueblos para levantarse contra él. Sí, hermanos, y dice la escritura, dice que vienen a él, ¿verdad? Y entonces él puede reconocer que Moab y Amón es un pueblo grande. Dice, y viene contra ti una grande multitud, ¿sí? Una grande multitud viene contra ti para pelear, para vencerte, ¿sí? Y entonces, hermanos, dice que él tuvo gran temor porque se dio cuenta que en verdad era grande el pueblo que venía contra él. ¿Sí, hermanos? Regresas a los puntos. Entonces vemos aquí que cuando nosotros, hermanos, nos encontramos en una batalla, primero tenemos que identificar cuál es nuestro enemigo. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación interna, estamos hablando de Canaán, que corresponde a nuestro corazón. Cuando, hermanos, tenemos que identificar nuestro enemigo. Cuando hay problemas, cuando dentro de nosotros tenemos que saber darle nombre a eso que se levanta dentro de nosotros. A veces, hermanos, culpamos a los demás, ¿verdad?, de lo que se levanta dentro de nuestro corazón, y culpamos y señalamos a los que están afuera, ¿verdad? Y les decimos, bueno, es que tú eres culpable, tú tienes la culpa de esta situación, tú eres el problema, hasta nos podemos decir, tú eres el problema, pero el problema está dentro de nosotros. ¿Cuál será el problema? Enojo, rencor, ira, ¿verdad? ¿Qué tipo de pecado, hermanos, es el que se levanta dentro de nosotros, con el cual nosotros tenemos que batallar? No podemos enfrentar una batalla si no identificamos cuál es nuestro enemigo. ¿Sí, hermanos? Yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser sincero y tengo que decir, bueno, hay una situación, ¿sí? Y esto se levanta dentro de mí. Yo necesito saber qué es lo que se levanta de mí. ¿Se acuerdan? Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Pero yo necesito identificar mi pecado. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Se levanta un enemigo. ¿Qué enemigo es? ¿Enojo? ¿Sí? ¿Rencor? ¿Incredulidad? ¿Orgullo? ¿Soberbia? ¿Sí? ¿Qué es lo que se levanta dentro de mí? Porque yo necesito, en este caso, confesar mi pecado para que el Señor venza ese pecado dentro de mí. A veces venimos y oramos, decimos, Señor, perdóname todos mis pecados. Y su sangre, la sangre del Señor Jesucristo, es poderosa para perdonar cualquier pecado. Pero yo necesito ser específico. Necesito saber lo que hay dentro de mí. Sí, hermanos, así como Josafat
dijo, son los de Moab y son los de Amón, ¿verdad? Yo necesito saber con qué estoy luchando. ¿Con qué está luchando? ¿Con qué estoy luchando yo en esta mañana? ¿Le puede dar nombre a lo que está dentro de su corazón? Levantándose para oponerse a que usted llegue a la nueva ciudad. ¿Sí? ¿Puede identificarlo? ¿Sí lo tenemos claro? ¿Hemos clamado la sangre sobre eso? ¿Hemos pedido victoria sobre eso? ¿Sí? Tenemos, hermanos, tenemos que hacerlo. Si queremos llegar a estar a la nueva ciudad, si queremos llegar a la estatura del varón perfecto, tenemos que vencer los enemigos que hay dentro de nuestro corazón. Y lo primero es identificar. Lo segundo es dejar de justificarme. ¿Sí, hermanos? Lo segundo que tengo que hacer es dejar de justificarme. Yo tengo un problema y es mi problema y nadie más tiene la culpa de ese problema. Tengo que hacerme responsable de lo que pasa dentro de mi corazón. Dejar de culpar a los demás. ¿Por qué no caminamos con Dios? Podemos decir, no, pues por mi esposo, no por mi esposa, no por mis hijos, ¿verdad? Porque no me animan, porque no me ayudan, porque no quieren venir. No, hermanos. Si no caminamos con Dios, es porque nosotros no queremos caminar con Dios. Porque dejamos que todos estos enemigos se levanten dentro de nosotros y nos impidan caminar con el Señor. Entonces, tenemos, hermanos, que hacernos responsables de los enemigos que tenemos dentro, porque hay poder en la sangre para vencerlos. Amén. Entonces encontramos, número 1, identificar el enemigo. Número 2, tenemos, hermanos, que ya que lo hemos identificado, presentarlo delante de Dios. Ya que lo identificamos, venir al pie de la cruz y tenemos que decirle, Señor, sálvame de mí mismo. Josafat dice que tuvo gran temor delante de esta noticia, dice, y tuvo gran temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Él dijo, es grande multitud la que viene contra mí, ¿sí? Y fue y buscó al Señor y le dijo, Señor, viene una grande multitud contra nosotros. Dice, él fue a consultar al Señor, tomó el problema y lo llevó delante del Señor para buscar al Señor. Cuando nosotros identificamos nuestros enemigos, nuestros problemas, podemos venir al Señor y ponerlo en las manos del Señor. Hemos aprendido, amén, que Él tiene todas las cosas bajo su cabeza, Él tiene todas las cosas bajo sus pies y podemos poner todas las cosas en sus manos. Amén. Entonces, cuando identificamos, hermanos, nuestros enemigos, es momento de llevarlos bajo su cabeza y ponerlos bajo sus pies para que Él los venza. Amén. Cuando nosotros identificamos nuestros problemas externos, podemos irlos a poner en las manos de Dios. Pero nuestros enemigos hay que ponerlos bajo su cabeza y bajo sus pies. Amén. Puede ser que sea algo muy arraigado en nuestra vida, hermanos. Tenemos que llevarlo al pie de la cruz, presentarlo y tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, hermanos, para que podamos tomar esta batalla y podamos tomar victoria. Amén. Y de tal manera que seguimos leyendo en el versículo 4. Después de que él hizo pregonar ayuno en todo Judá, ¿sí? Él puso el problema delante de Dios, dice, y juntáronse todos los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Jehová. Púsose entonces Josafat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿Sí? Y encontramos el tercer punto aquí que hemos visto ya antes, dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y te enseñoreas en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fortaleza y potencia que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de aquesta tierra delante de tu pueblo Israel y la pusiste a la simiente de Abraham tu amigo para siempre?
Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu santo nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab, y de los del monte de Seir, a la tierra de los cuales no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen. Y aquí que ellos nos han dado el pago, viniendo a echarnos de tu heredad que tú nos diste para poseer. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Hasta ahí. Después de que él identifica al enemigo, presenta el problema delante de Dios, pero también hace algo. El número 3 dice: reconoció sus límites. ¿Sí, hermanos? Él reconoció sus límites. Él empieza a proclamar lo que el Señor ha hecho por ellos. Empieza a decir: Señor, tú nos sacaste y nos diste esta tierra, tú le diste la promesa a Abraham y lo has hecho, estamos en la tierra que le prometiste. Señor, tú has puesto tu nombre en este lugar, ¿sí? Empieza a proclamar lo que el Señor ha hecho, pero también empieza y continúa diciendo: pero Señor, en nosotros hay ¿qué? Poca fuerza. Señor, en nosotros hay poca fuerza, es grande multitud, es un gran problema lo que viene contra nosotros. Y en nosotros, Señor, no hay fuerza para poder enfrentarlos. Pero Señor, tú puedes ¿qué? Tú los puedes juzgar. ¿No los juzgarás tú? Porque nosotros somos poco pueblo y en nosotros hay poca fuerza. ¿Sí? Esos son los pasos que Josafat da en su batalla. Hermanos, es bueno reconocer nuestros límites. Sí, hermanos, cuando hay cosas dentro de nuestro corazón que no hemos podido vencer, es bueno venir al Señor y decirle: Señor, este pecado que está dentro de mí está arraigado, está ahí, Señor, ya establecido. Pero Señor, yo tengo poca fuerza, pero no puedes tú puedes venir y juzgar este pecado. Tú puedes venir y vencer este pecado. Tú puedes venir y vencer este hábito. Y cuando hablamos, hermanos, de cosas externas, hermanos, es también bueno reconocer nuestros límites. Yo no puedo arreglar esta situación. Yo no puedo cambiar a esta persona. En mí hay poca fuerza. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, reconocemos nuestra incapacidad, hermanos, le estamos dando la puerta abierta, estamos abriendo el camino para que el Señor, con todo su poder, con toda su fortaleza, con toda su autoridad, Él venga a vencer ese pecado, Él venga a cambiar esa situación. ¿Sí, hermanos? Miren, hemos visto varias batallas anteriormente. Hemos visto como muchos de los que salieron a pelear se equivocaron en creer que podían ganar la batalla en sus fuerzas y encontraron derrotas. ¿Sí? Pero Josafat no falló en esto. Falló en hacer alianza, pero no falló en reconocer que él era un ser humano limitado. Y aunque había levantado ejército y había amurallado sus ciudades, aunque había hecho lo necesario para enfrentar una batalla, no era suficiente contra esta situación que él tenía. Y fue a buscar ayuda de Dios. Y él dice, dobló sus rodillas, puso su rostro sobre la tierra, proclamó ayuno y le dijo: Señor, nosotros no podemos, hazlo tú. Hermanos, pecamos de confiados. Somos derrotados en nuestra vida espiritual porque, hermanos, a veces pensamos, ¿verdad?, que lo que hemos hecho de manera espiritual y de manera natural es suficiente.
Pero hermanos, la palabra de Dios nos vuelve a mostrar, hermanos, que debemos aprender a depender de Dios en todas las cosas de nuestra vida. Amén. No solamente cuando es algo imposible a nuestros ojos, sino aún en las cosas más pequeñas, cuando vimos, que el pueblo de Israel fue derrotado por un pueblo pequeño, porque se confió, dijo, nosotros podemos, y no buscó al Señor. Entonces, hermanos, podemos pecar de independientes. Pecamos de independientes pensando, no, pues para esto no necesito tanto orar. No, pues no necesito buscar tanto a Dios, yo puedo, no tengo problemas. Porque hay mucha gente que solamente busca a Dios cuando tiene problemas grandes. ¿Sí? Pero, hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios en todas las cosas y en todas las situaciones. Y Josafat nos da ese ejemplo y ese testimonio de que aún con un ejército y con sus ciudades amuralladas, él no se confió. Él dijo, Señor, ven y juzga tú, porque nosotros tenemos un límite. ¿Sí? A veces como padres nos sentimos que nosotros podemos y fallamos. Y hablando porque aquí estamos la mayoría padres y jóvenes. No nos equivoquemos. En todo tiempo necesitamos al Señor. Amén. Entonces vamos adelante. Entonces dice que él, ¿qué hizo? Reconoció que tenían, dice, reconoció sus límites. Hay poca fuerza que en nosotros, dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Estamos en el versículo 12. No sabemos lo que debemos hacer. ¿Alguna vez usted ha estado en algún punto así, hermano? Que no sabe qué hacer. Pero déjeme decirle que hay mucha gente, ¿verdad?, que no sabe qué hacer y como quiera hace algo. Y no es buscar a Dios, es actuar de manera independiente. ¿Sí? Él no sabía qué hacer. Dice, mas a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 14. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Eliel, Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaph, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Sí, hermanos? Mira cómo cuando podemos seguir estos pasos, reconocer, buscar al Señor, reconocer nuestros límites, hermanos, va a venir la palabra, va a venir la voz de Dios a hablarte a ti y a decirte, esta no es que tu guerra, sino mi guerra. ¿Sí, hermanos? No estás solo en esta guerra, ¿verdad? La guerra es mía. Tú no puedes vencer lo que está dentro de ti porque esa guerra es mía. Yo voy a vencer, voy a cortar, voy a quitar lo que está dentro de tu corazón. Amén. Cuando nosotros, hermanos, venimos en dependencia al Señor a buscarlo, hermanos, Él va a venir a pelear nuestras guerras. Él va a venir a pelear nuestras batallas de situaciones internas y de situaciones externas. Entonces dice lo que sigue diciendo ahí y encontramos este punto. Cuando nosotros reconocemos nuestros límites, el Señor va a venir a hablar a nuestro corazón para que podamos descansar en fe. Es el siguiente punto que tenemos ahí. Si dice, mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quedos, y ved la salud de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. ¿Sí?
Cuando el pueblo de Israel también estaba delante del Mar Rojo y detrás de ellos sus enemigos, los egipcios, ¿verdad? El Señor también les dice estas mismas palabras, ¿sí? ¿Qué les dijo a ellos? Estad quedos, ¿sí? Estad quedos y ved la salvación de Jehová. Y nuevamente se lo dice a Josafat. ¿Sabes qué? Antes le dijo, esta no es tu guerra, esta es mi guerra. Es una grande multitud, pero no es tuya. Tú solamente estate quieto, dice, y vas a ver la salud. Pero no es nada más estarse quieto, dijéramos físicamente, o no hacer nada, sino es aprender a descansar en fe. ¿Sí, hermanos? No es decir, pues Dios que gane esta batalla, sino es estar en fe. Decirle, Señor, esto que está dentro de mí yo no lo puedo vencer, pero tú sí. Señor, confío, creo, Señor, estoy muy enojado, tengo este hábito bien arraigado, Señor, pero tú puedes vencer, tú lo puedes arrancar, tú me puedes transformar, tú me puedes cambiar, Señor, tú lo puedes quitar. Hemos aprendido, la hermana Gis nos ha dicho, ¿verdad? Que tenemos que clamar al Señor y decirle, Señor, sálvame de mí mismo. Entonces es descansar en fe, decir, Señor, tú me puedes salvar de mí mismo, tú me puedes salvar de este hábito, tú me puedes salvar de este pecado, Señor, sálvame. Estar confiando en que el Señor lo puede hacer, amén. Mantenernos parados, sí, ahí, pero decir, Señor, tú lo puedes hacer, tú lo puedes quitar, tú lo puedes vencer dentro de mí. Y hablando de situaciones externas, hermanos, es igual. Dios puede vencer cualquier problema, Dios puede darnos victoria en cualquier situación, Dios puede mover su mano en favor de nosotros, pero tenemos que aprender a tener fe. No en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer por nosotros. Amén. Entonces, aprender a descansar en fe. Y el último punto que encontramos ahí es agradecer anticipadamente. Versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó su rostro por tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. ¿Ya habían ganado la batalla, hermanos? ¿Ya habían vencido a los enemigos? No. Apenas les habían dicho, estate quieto y vas a ver la salvación. Entonces ellos empezaron a agradecer anticipadamente. Ellos empezaron a adorar al Señor. Ellos empezaron a glorificar el nombre del Señor antes de tener la victoria. Ellos empezaron a alabar el santo nombre del Señor. ¿Sí, hermanos? Decíamos la gratitud, la alabanza tienen el poder, hermanos, de hacer crecer en nosotros la fe, la alabanza, la adoración, el reconocimiento al santo nombre del Señor, hermanos, nos ayudan a visualizar la victoria. Amén. Nos ayudan a ver las victorias pasadas, hermanos, de tal manera que podemos estar frente a la situación esperando a que Dios sobre con gratitud. Amén. Con gratitud. Aunque no haya sucedido, aunque no hayamos visto, podemos ver la victoria delante de nosotros a través de la alabanza y la adoración. Y versículo 19 seguimos, dice, y levantáronse los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, a grande y alta voz. ¿Sí, hermanos? Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen a Jehová y alabasen la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y comenzaron con clamor y con alabanza,
Puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros. Hasta ahí. Entonces, hermanos, vemos esta historia, la hemos visto en otras ocasiones, hemos visto estos puntos. Hoy en esta mañana los volvemos a repasar, los recordamos. Hermanos, tenemos nosotros que aprender a alabar al Señor en medio de nuestras batallas. Tenemos que aprender a levantar el nombre del Señor, aun cuando nuestros enemigos están delante de nosotros y se levanten para pelear, porque quieren derrotarnos, porque quieren, hermanos, que nosotros no lleguemos a la tierra de Canaán, que no estemos en la nueva ciudad. ¿Se acuerdan que hace tiempo nosotros mencionamos que el Señor le dijo al pueblo de Israel y que tenía que vencer a Amalek? ¿Se acuerdan? Amalek le salió al pueblo de Israel en el desierto. Lo vimos semanas pasadas. Semanas pasadas vimos que Amalek le salió en el desierto y Amalek vino y atacó a los niños, a las mujeres, a la retaguardia, a los que iban atrás. Vino y atacó a los que estaban enfermos. Y dice que el Señor, ¿verdad? Jehová tuvo guerra contra Amalek. Cuando ellos llegaron a Canaán, nuevamente les dice que tienen que erradicar a Amalek. ¿Sí? Lo tienen que erradicar, y vimos que en esto el pueblo de Israel también falló. Y algo que nos ha enseñado la hermana, y lo hemos repetido en diferentes ocasiones, es que Amalek, hermanos, no salió para pelear en contra de Israel en el sentido de destruirlos y acabarlos, sino en el propósito de Amalek era impedir que ellos llegaran a la tierra de Canaán. Por eso el Señor Jehová tenía esa guerra contra Amalek, porque Amalek, hermanos, no estaba peleando por territorio o otra cosa como pueblo natural, sino lo que quería era impedirles llegar a Canaán, avanzar hacia la tierra que el Señor les había prometido. Entonces decíamos, Amalek es un tipo de nuestra carne, nuestro carácter, nuestra naturaleza, lo que está dentro de nosotros, hermanos, es algo que nos va a impedir llegar a Canaán espiritual. ¿Sí, hermanos? Que si nosotros no trabajamos, si no vencemos lo que hay dentro de nuestro corazón, no vamos a poder estar en la nueva ciudad. No vamos a poder crecer no vamos a poder vencer, estoy pensando otra cosa, no vamos a poder vencer para poder estar en la esposa del Cordero. ¿Sí? Hay muchos pueblos que se levantaron, hicieron guerra contra Israel, pero específicamente Amalek era en contra de que ellos llegaran a la tierra de Canaán. Entonces podemos tener muchos enemigos externos, ¿sí? El diablo, el mundo, pero ¿qué nos va a impedir a nosotros llegar a ser parte de la esposa, estar en la nueva ciudad, a ser vencedores? ¿Qué nos va a impedir? Nuestra propia carne, lo que somos nosotros. Por eso la importancia, hermanos, en esta lección de entender, ¿verdad?, que el único que nos puede impedir perder el rapto y el único que nos puede impedir no estar en la nueva ciudad somos nosotros mismos. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que venir al Señor y tenemos que trabajar con nuestros enemigos internos. Tenemos que trabajar. Hermanos, por más arraigado que sea lo que hay dentro de nuestro corazón, para el Señor no hay nada imposible. Hermano, ustedes, si estamos batallando con algo y sabemos que nos va a impedir llegar a la nueva ciudad, es que tenemos que tomar la actitud que tuvo Josafat y el pueblo de decir: Señor, yo no tengo la fuerza, no tengo la virtud, no tengo el poder para quitar esto de mi corazón, para transformar, pero tú sí puedes. Amén. Tú sí puedes, Señor, ven y vence lo que está dentro de mi corazón. Amén. ¿Por qué danzamos aquí adelante, hermanos? ¿Por qué danzamos? ¿Por qué cantamos cantos al Señor? Debiéramos danzar y debiéramos alabar. ¿Para qué? Para que el Señor venza lo que está dentro de nosotros. Hay manifestaciones del Espíritu Santo, amén, que nos ayudan a guerrear, que nos ayudan a tomar victoria sobre nosotros.
¿Sí? Por eso es que en nuestros cultos hay alabanza. Sí, hay ese tiempo de guerrear a través de danzar, porque podemos venir y poner a nuestros enemigos bajo los pies del Señor a través de la danza, a través de la alabanza. Y también, hermanos, en medio de la adoración, nosotros podemos agradecer, alabarle, porque Él tiene el poder de darnos la libertad sobre nuestros enemigos. Pero muchas veces, hermanos, cuando identificamos nuestros enemigos, cuando estamos conscientes de nuestras fallas y de nuestros errores, mucho cristiano se desanima. Porque dices que yo no puedo. He luchado con esto por años y no lo puedo vencer. He luchado con esto, llevo tantos años de cristiano y todavía no lo puedo vencer. ¿Sabe qué? Lo único que tiene que reconocer es: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Amén. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Entonces, como tú tienes el poder, yo te voy a alabar. Como tú eres el que tienes el poder de transformarme, Señor, voy a levantar mis manos en señal de victoria y voy a usar mis pies en alabanza, porque tú lo vas a hacer. Yo solamente lo que tengo que hacer es reconocer que yo no puedo y confiar en tu poder. Y hermanos, entonces podemos tener una vida de victoria, porque sabemos que la batalla no es nuestra, sino es del Señor, pero tenemos que estar alabando y bendiciendo y glorificando el santo nombre del Señor, porque dice que cuando ellos reconocieron que el Señor tenía el poder, descansaron en fe y empezaron a agradecer y empezaron a levantar el nombre del Señor y empezaron a cantar a Jehová y empezaron a glorificar el santo nombre del Señor. ¿Y qué pasó? El Señor vino y dice que puso las emboscadas de ellos mismos contra ellos, ¿sí? Cayeron en sus trampas y se mataron los unos a los otros. El pueblo de Israel salieron para la batalla, pero no usaron sus armas, porque el Señor peleó por ellos. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que aprender estos puntos en nuestra vida. Amén. Y tenemos que aplicarlos en nuestra vida para poder ganar las batallas que se levantan delante de nosotros. ¿Sí? ¿Lo puede repetir conmigo? Número 1 es identificar el enemigo. ¿Sí? Número 2. Número 3. Luego. Y número 5. Agradecer anticipadamente. ¿Sí? ¿Lo tiene anotado para que lo pueda usar en sus situaciones? ¿Sí? Si nosotros, hermanos, usamos estos 5 principios, hermanos, que encontramos en la historia de Josafat, vamos a poder vencer en nuestras batallas. Batallas internas, batallas externas. Sí, hermanos, podremos entonces tener la victoria. Dejaremos de estar peleando con aquello, hermano, que no es nuestro enemigo. Y podremos enfocar toda nuestra energía para orar, para buscar a Dios, para poder vencer al verdadero enemigo. Que el verdadero enemigo es nuestra carne. ¿Sí? ¿Sí está claro, hermanos? Entonces, el Señor dice, va a pelear por nosotros, y el Señor les dio ¿qué? La victoria. El Señor trajo victoria sobre Israel. ¿Sí, hermanos? Vamos al Salmo 3:1 para terminar. Salmo, les dije. Dice la palabra de Dios, dice: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza.
Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebraste. De Jehová es la salud, sobre tu pueblo será tu bendición. Entonces muchos, dice que enemigos se levantan contra mí. Mis enemigos que se han multiplicado, pero tú eres mi salvación. Amén. ¿Se da cuenta que a veces dentro de usted no solamente hay un enemigo, sino hay muchos? En una situación se levantan muchos enemigos, más dice aquí el salmista, dice, sálvame, sálvame, ¿sí? Sálvame de mis enemigos, porque tú eres mi escudo alrededor. Pero algo importante que dice en el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Yo tengo que clamar, yo tengo que clamar, yo tengo que pedir. Y clamar, hermano, no es orar en silencio, ¿verdad? Sino es decir, Señor, sálvame, sálvame, sálvame de mis enemigos, Señor. Se han multiplicado, me doy cuenta, Señor, que hay muchas cosas dentro de mi corazón, pero tú puedes salvarme. Sálvame, Señor. Sálvame de mí mismo. Amén. Por último, Isaías 26, 3. ¿Puede ponerse de pie? Isaías 26, 3. Dice la palabra de Dios, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Hasta ahí. Hay una traducción. Dice, el corazón de un creyente vencedor y agradecido en esta batalla estará la evidencia de un corazón en paz. Tendrá tranquilidad, habrá quietud y calma. Amén. Esta calma, hermanos, y esta tranquilidad no es indiferencia, ni es conformismo, ¿verdad? No es aquel pensamiento de decir, bueno, así soy y pues a ver cuándo cambio. No esa situación de decir, bueno, pues ya sé lo que está dentro de mí y pues así que me aguanten. Sino es esa paz de decir, de poder decir, reconozco que hay enemigos dentro de mí, pero que tú me puedes cambiar y tú me puedes transformar. ¿Cuántos creemos que que necesitamos que el Señor cambie algo dentro de nuestro corazón? Cierre sus ojos. En la mañana, al comenzar, decíamos, ¿identificamos algo de nuestro corazón? Cierre sus ojos y póngale en esta mañana un nombre a lo que siente o lo que le impide. Y vamos a venir ahí, traerlo al pie de la cruz. ¿Qué es lo que está dentro de nuestro corazón que nos impide? Y no estamos hablando de personas, no estamos hablando de cosas externas. Muchos batallamos con el enojo, pero pues eso es lo tuviéramos todos nosotros, pero ¿qué otra cosa hay de manera personal que necesitamos venir y traer al Señor? Piense, ¿qué de lo que yo tengo dentro de mi corazón me puede impedir llegar a la nueva ciudad? Y que en esta mañana quisiera venir y ponerlo al pie de la cruz. Doble sus rodillas ahí en su lugar. Vamos a orar unos minutos.